Hoy vamos a hacer una pausa activa. Para las personas que no nos acompañan normalmente, nosotros hacemos estudios de la palabra por libros, por capítulos, por versículos, verso a verso. En este momento estamos haciendo un estudio del Evangelio de Marcos. Vamos en el capítulo 3, pero vamos a hacer una pausa activa. Llamamos pausa activa porque no nos detenemos, pero no nos detenemos en el escudriñar la palabra de Dios, pero salimos por 1 o 2 semanas del libro que estamos estudiando. Y hoy nos acercamos a un texto bien especial. Les he puesto en la introducción que tienen ustedes en su bosquejo que nos vamos a acercar a este texto de hoy centrándonos en una pregunta que hace Jesús y en la reacción de ese personaje al cual le hacen la pregunta. Les tengo que aclarar algo. Los textos bíblicos tienen un tema único. Cada perícopa, cada porción bíblica tiene un tema único. Es decir, es el tema principal, es el que normalmente predicamos. Porque nuestra manera de acercarnos a la palabra de Dios como herederos de la Reforma es de esa manera, buscando el tema central de cada texto. En ocasiones como hoy, no nos vamos a acercar al tema principal del texto. Hoy nos vamos a acercar a un tema subsidiario, un tema secundario del texto, para aprender algo acerca de este personaje que está en el texto de hoy. El texto de hoy tiene un tema que les tengo que dejar claro desde ya, para que no haya confusión. El tema central de este texto es un enojo, un malestar que hay por parte de los religiosos porque Jesús sana en sábado, pero además porque más adelante en el versículo 18 y en el versículo 24 Jesús se muestra como Dios mismo y los judíos se enojan muchísimo porque Jesús se hace como Dios. El versículo 18 dice: así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Y el 24 dice: ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Y el 26 dice: porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo. Ese es el tema principal de este texto. Jesús haciéndose o mostrándose como Dios mismo y los judíos, los religiosos judíos, enojándose. Entonces, ya sabiendo cuál es el tema principal, que es lo que normalmente hablamos, vamos a ir a ese tema secundario o subsidiario. Vamos a ir a Juan 5, versículos 1. Y el título de la reflexión de hoy, ¿cuál es? ¿Quieres? En pregunta, ¿no? ¿Quieres? Vamos a mirar un poquito el contexto. Dice el versículo 1. Algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Era una fiesta religiosa de las 3 fiestas principales de los judíos. La gran mayoría de los biblistas consideran que era la fiesta de las cosechas o fiesta del Pentecostés. Las personas iban a este lugar a darle gracias a Dios por la cosecha, a llevar ofrendas en agradecimiento al Señor por la cosecha que habían tenido. Y había una gran multitud en Jerusalén dando gracias por esa cosecha. Pero también, desde luego, había personas que iban con otras intenciones. Tal vez ustedes recuerden que cuando hay estos lugares donde hay santuarios, que van muchas personas, también van otras personas con otras intenciones, ¿no? Por ejemplo, los vendedores ambulantes que llegan por cantidades a venderle a las personas que llegan a los sitios de peregrinación. Este era un lugar de peregrinación. Dice el versículo 2: había allí
junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Betzata. Entonces está el templo donde llegan miles y miles de personas a dar gracias por la cosecha, en esta fiesta de las cosechas. Pero al lado, cerca de una puerta del templo, que se llamaba la puerta de las ovejas, hay un estanque. Hay un sitio donde tiene agua. Este estanque tiene 5 puertas. O sea, es un estanque algo grande, no es un pequeño estanque. Y tiene 5 puertas alrededor. Y el nombre de este estanque, ¿cuál era? Betzatá en esta versión, en otras versiones dice Betesda y en otras versiones también dice Betsaida. Cualquiera de los 3 nombres es correcto: Betsaida, Betzatá o Betesda, que traducido es casa de la misericordia. Este sitio, este estanque era conocido como casa de la misericordia. Pero ¿qué tiene de especial? Pues que era un sitio donde la gente esperaba obtener misericordia. Era un lugar de esperanza. Allí iban las personas con una esperanza, con la esperanza de obtener un milagro. Y cuando una persona llegaba a este lugar, estaba esperanzada en que algo iba a ocurrir en su vida. Y es así como llegamos al punto 1 de la reflexión de hoy. Los que quieren. Dice el versículo 3: en esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Miren las personas que estaban en ese lugar, que estaban en Betzatá, que estaban en Betesda, que estaban en Betsaida, personas con enfermedades, ciegos, cojos, paralíticos. Y en este versículo nos muestra que además de los vendedores ambulantes y de las personas que llegaban a dar gracias por la cosecha, ¿qué habían? Enfermos. Vemos que en estos sitios de peregrinación, además de las personas que van a dar gracias, también van muchos enfermos, ¿verdad? Muchas personas que quieren buscar la sanidad, y este era un lugar como esos. Y especialmente en una fiesta como la de la cosecha, como la del Pentecostés, llegaban miles de personas a ese lugar. El versículo 4 no se encuentra en la Nueva Versión Internacional. El versículo 4 no se encuentra en algunas Biblias. ¿Por qué? Porque en los manuscritos, en los originales, en muchos no aparece el versículo 4, parece que sencillamente es una explicación de lo que estaba sucediendo para poder entrar al versículo 5. De todas maneras, nosotros, que leemos toda la palabra de Dios, vamos a leer el versículo 4, que ustedes no lo van a encontrar acá, pero que está en la Reina Valera. Dice el versículo 4: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Y esta es la explicación por la cual habían tantas personas reunidas en ese estanque. Tantos cojos, tantos enfermos, tantos ciegos, tantos paralíticos en ese lugar. Porque había una creencia popular. Había una creencia, creían que allí sucedía algo y que cada vez que se movía el agua es porque un ángel había movido el agua. Y que el primero que llegara hasta el agua, ¿qué le sucedía a esa persona? Quedaba sana. Y realmente no hay ningún indicio en los evangelios que apoyen que esta creencia fuera cierta. Pero lo importante es que las personas sí lo creían. Y las personas llegaban allí creyendo realmente que esto sucedía. Y esta explicación del versículo 4 nos da sentido a lo que vamos a leer a continuación. Entonces, este ángel, que se supone movía el agua, le daba cierto poder al agua, y cuando las personas tocaban el agua, inmediatamente quedaba sanas. ¿Qué quería decir esto? Que las personas que llegaban allí
a este estanque, estaban asumiendo de verdad que tenían una carencia y que tenían una necesidad, y llegaban allí buscando una solución para esa necesidad. Betzatá era un lugar de esperanza, era un lugar de cambio de vida. El que llegara allí y lograra tocar el agua, siendo el primero, su vida iba a cambiar a partir de ese momento. Dice el versículo 5: entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo, ¿cuánto? 38 años. Y aquí vemos ese contraste que hay. En el templo, apenas a unos metros de distancia, miles de personas están allí agradecidas, felices, contentas, trayendo su ofrenda al Señor, porque la cosecha ha sido buena. Pero allí, al lado, en el estanque, hay enfermedad. En el estanque hay dolor. En medio de esa celebración también hay dolor. Y aquí hay un hombre, 38 años enfermos. Y eso nos sucede permanentemente. Porque nosotros, como hijos de Dios, como los que hemos sido rescatados por Jesucristo, estamos de fiesta, de celebración, en gozo. Hay gozo en nuestras vidas, hay alegría. Pero también el dolor nos acompaña en diferentes momentos de la vida. Y posiblemente hoy muchos estemos felices y habrá alguien con dolor, porque tiene una persona enferma en la casa, porque posiblemente está desempleado, de pronto hay un hijo en malos pasos, o la mamá en este momento está en un hospital. Y hay celebración, pero también hay dolor. En medio del caminar siempre tendremos estas dos realidades acompañándonos. Y aunque estamos dando gracias por la salvación, aunque estamos dando gracias por las familias que se están restaurando, aunque estamos dando gracias porque estamos impactando esta ciudad, no podemos olvidar que también hay dolor. Hay dolor alrededor de nosotros. Posiblemente hay dolor en nosotros mismos. Entonces, cuando estamos acá, decimos, gracias Señor, pero también decimos, Señor, estoy buscándote, estoy necesitándote, estoy necesitando de eso que solamente tú me puedes dar. Y los que estamos rodeando a nuestros hermanos en la fe, los que estamos rodeando a nuestros hermanos en Cristo, tenemos que acompañarlos, ser compañeros de viaje tras las huellas de Jesús, animándolos, orando los unos por los otros, recordándonos los unos a los otros que el Señor es un Dios que transforma vidas, que aunque hay matrimonios que están débiles, el Señor restaura matrimonios, que aunque hay jóvenes que aún están cayendo bajo la presión de grupo, el Señor les va a dar la fortaleza para enfrentar esa presión de grupo y no vivir vidas derrotadas. Y es así como llegamos al punto 2, que es el centro de esta reflexión de hoy. ¿De verdad quieres? ¿De verdad quieres? Dice el versículo 6: cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así. Veamos lo primero. En este ambiente de multitudes, en este ambiente de fiesta, en este ambiente de jolgorio, de acciones de gracias, de ofrendas, Jesús no se dedica a celebrar. Jesús no se queda en el templo, Jesús se traslada hasta el estanque. Jesús se traslada hasta Betzatá y llega allí a Betzatá. Va al estanque de los necesitados, va al estanque de los más débiles, va al estanque de los que no pueden valerse por sí mismos. Y entre todos estos enfermos se entera de uno que lleva muchos años de postración.
Y Jesús ve entre todos estos miserables a un ser humano que está viviendo una profunda lamentación. 38 años. 38 años este hombre allí buscando la sanidad. Este hombre estaba allí y Jerusalén se había acostumbrado por 38 años a que este hombre estuviera en esta horrenda situación. 38 años, ya las personas lo veían y era normal, era parte del paisaje de la ciudad. ¿Cuántas veces nos acostumbramos a ver las lamentables situaciones de otras personas? Y nos acostumbramos a ver las situaciones de dolor, las situaciones de pena, y se vuelven parte de la vida diaria. Y decimos, es que ese matrimonio siempre está a punto de divorciarse, como si fuera lo normal. Es que esa persona siempre está enferma, ¿verdad? Nos acostumbramos. Es que esa persona es chismosa y ¿qué hacemos? Es así. Como si eso fuera lo normal. Es que a esta otra persona todos los negocios se le quiebran, ¿verdad? ¿Cuántas veces salen de nuestra boca ese tipo de frases? No, es que se vive borracho todas las semanas. Y a veces hasta nos da risa. Las situaciones lamentables de las personas. Es que aquella chica no puede ver a un muchacho porque se enloquece. Como si esa fuera la situación normal. Y no nos damos cuenta que detrás hay dolor, hay soledad. ¿Qué está sucediendo con estas vidas? Es que esta persona solamente puede ver lo malo de todo y de todos. Como si eso fuera normal. Como si detrás de eso no hubiera algo que está dañando a esa persona. Y nos acostumbramos. Y Jerusalén se había acostumbrado a ver el dolor de este hombre. Dice el versículo 6 que Jesús le preguntó: ¿quieres quedar sano? Y esto es maravilloso. Esto realmente es espectacular. Jesús le pregunta a un inválido: ¿quieres quedar sano? Y cualquiera de nosotros podría decir: esta pregunta sobra, esta pregunta no tiene sentido. Sin embargo, Jesús le pregunta a esa persona: ¿quieres quedar sano? 38 años postrado. Nosotros diríamos: no es necesario que haga esa pregunta. ¿Para qué va a hacer esa pregunta? Es posible que este hombre vivía en esta situación por tanto tiempo que para él ya se había vuelto normal. Y para los demás también era normal. Y tal vez era tan normal que no quería salir de ella. Porque a veces nos gusta vivir en medio de nuestras flaquezas y nuestras debilidades. Porque nos hemos acostumbrado tanto a ellas, nos hemos acostumbrado tanto al rencor, nos hemos acostumbrado tanto a la vanidad, nos hemos acostumbrado tanto al orgullo, nos hemos acostumbrado tanto al odio, nos hemos acostumbrado tanto a la pornografía, nos hemos acostumbrado tanto al adulterio. Que ya es normal. Ya es normal. Este hombre ya era parte del turismo de la ciudad. Cuando iba el tour por la ciudad decían: estas son las murallas de Jerusalén, este es el templo, esta es la entrada. Y este es el inválido que lleva 38 años. Era parte de la ciudad. Era normal. Y aquí es donde entendemos por qué Jesús hace la pregunta. Porque si para él era normal vivir miserablemente, sí era necesario hacerle esa pregunta, porque Jesús tenía que sacudirlo.
Jesús tenía que hacerlo reaccionar. Jesús tenía que decirle, hey, estás tan acostumbrado a tu vida de esta manera que no quieres una vida abundante. Tenía que hacerle ver que Dios podía cambiar su existencia, que Dios podía cambiar su futuro, que Él no tenía que seguir en la misma dinámica de la vida que llevaba por tanto tiempo. Por eso es bueno que nos preguntemos nosotros, ¿en qué áreas de nuestras vidas nos hemos acostumbrado a vivir? Y yo sé que la palabra es fuerte, pero a vivir miserablemente. Nos hemos acostumbrado a vivir sin esperanza. Nos hemos acostumbrado a vivir sin esperar que algo maravilloso ocurra en nuestras vidas y cambie nuestra existencia. Nos hemos acostumbrado a eso. ¿Cuántas personas viven derrotadas por sus tentaciones a diario? Algunas personas viven una vida quebrada económicamente porque esa tentación a apostar está tan arraigada en su vida que ya es parte de su existencia. ¿Cuántos hombres y mujeres han permitido que su hogar se destruya? Porque se acostumbraron a que esa tentación al adulterio sea parte de su existencia. Personas solas, rechazadas, porque esa tentación a hablar mal de los demás los ha convertido en rechazados por los que una vez quisieron ser sus amigos. Pero les gana, es parte de su existencia y han perdido la esperanza de cambiar. ¿Cuántos jóvenes y adultos también, que no han podido terminar sus estudios o han sido despedidos de su trabajo o de las universidades porque esa tentación a las drogas, al alcohol, les ha hecho perder un futuro? ¿Cuántas personas que no duermen, que viven enfermas, porque la amargura, el odio ha entrado a sus vidas y han perdido la esperanza que su vida puede cambiar, que Dios puede transformarlos? Se han acostumbrado o nos hemos acostumbrado a nuestra miseria, y los demás se han acostumbrado a vernos en medio de nuestra miseria. Y es el momento de preguntarnos si nos hemos acostumbrado, si te has acostumbrado a vivir miserablemente en algún área de tu vida. ¿Qué hay allí en tu corazón? ¿Qué hay allí en tu mente? Que sabes que está mal, que sabes que no deberías vivir con eso, pero te acostumbraste tanto a vivir con esto. Que lo dejas allí y pasa el tiempo. Pero ¿saben algo? Aquí estamos en nuestro estanque. Este es nuestro estanque, donde nos reunimos los enfermos. Esta es tu comunidad de fe, donde nos reunimos los enfermos y donde se pasea Jesús para recordarnos que no necesitamos vivir una vida miserable, que Él puede transformarnos, que Él puede cambiarnos, y Él sabe tu nombre, Él sabe tu edad, sabe tu dolor,
y conoce tu necesidad. Él conoce nuestra necesidad. Y Él quiere hacerse cargo de esa necesidad. Dios no está distraído porque el sonido está mal. O porque la tarima tiene una manchita. No, Él está mirándote a ti, me está mirando a mí. Está mirándonos. Él está mirándote con amor porque tú eres el objeto de su amor. Y hoy es hora de que el Señor nos sacuda. Quiero seguir en angustia, en amargura, en pecado y dolor. Y te pregunto a ti, ¿tú quieres seguir en angustia, en amargura, en pecado y en dolor? ¿Quieres vivir sin disfrutar lo que es una vida abundante? Tú no fuiste salvado, tú no fuiste salvada para vivir sin esperanza. Para vivir en medio del dolor, con el peso de la vanidad, del vicio, del rencor, de la tentación. No fuimos salvados para eso. Los problemas vienen y van, las dificultades llegan, pero nuestra esperanza está en Cristo. Él lo hizo todo por ti, absolutamente todo por ti, y Él te va a dar la fortaleza, la sabiduría y la dirección cuando estés en adversidad. Por eso hoy aquí en este estanque, en tu comunidad de fe donde el Señor te puso, donde el Señor nos puso, estamos los enfermos que necesitamos que Él nos dé una vida abundante. Si te has acostumbrado a tus pecados, si te has acostumbrado a tus flaquezas, a tus vicios, si te has acostumbrado a que tu hijo es rebelde, a que el esposo es gritón, a que en la casa siempre hay guerra, ¿a qué? ¿Tienes que acudir a la pornografía? ¿A que el licor es lo único que te hace sentir bien? ¿A que el rencor sea parte de tu existencia? Si te has acostumbrado a eso, hoy es hora de preguntarle al Señor si quieres, o que el Señor te pregunte si quieres ser sano. ¿Quieres ser sano de esto? ¿Y qué le vas a responder? Y en el texto que estamos observando y estudiando hoy, cualquiera esperaría que este hombre gritara: ¡claro! ¡Desde luego que sí! Es lo que yo quiero inmediatamente. Quiero ser sano. O bueno, si la persona no era muy dada, no era muy extrovertida, pues dijera sencillamente sí. Pero esto no fue lo que respondió el hombre. ¿Saben qué respondió? Y así llegamos al punto 3. No sé si quiero. Es el título del punto 3. Este hombre le echa la culpa a los demás. Le echa la culpa a los demás. Dice el versículo 7. Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua. Y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. ¿Qué está diciendo? Es culpa de todos los que están en este pueblo. No es mi culpa. A mí nadie me ayuda.
Los demás tienen la culpa de mi estado y de mi situación de postración por tanto tiempo. No tengo a nadie. No hay una persona entre los sanos de Jerusalén que me ayude. Todos los sanos tienen la culpa. Ah, pero no solo eso. También los enfermos tienen la culpa. Pues yo me arrastro, pero otro enfermo me gana. Me ganan los ciegos, me ganan los mudos, me ganan los sordos, todos me ganan. Y cuando quedan sanos, se van y no me quieren ayudar. Durante 38 años nadie ha tenido misericordia de mí. Son una partida de insensibles, son una partida de egoístas. Pobrecito yo. Soy víctima de las circunstancias de mi alrededor. Eso es lo que le está diciendo. Este hombre encarna la autocompasión, la autoconmiseración. Y a veces nos pasa lo mismo. Nos pasa lo mismo. ¿Cuántas personas ante el ofrecimiento de Jesús de restaurar sus vidas solo se justifican culpando a los demás de sus desgracias? Y todos los demás tienen la culpa. ¿Quieres restaurar tu matrimonio? Ah, es que mis padres tuvieron un mal matrimonio y eso me marcó mi comportamiento dentro del matrimonio, por eso tengo un mal matrimonio. La culpa es de mis padres. ¿Quieres ser libre del alcohol o las drogas? Ah, no, es que cuando yo era niño me rechazaron y ahora busco en el alcohol eso que me hace falta. ¿Quieres ser sano de tu desorden sexual, de tu lujuria? Ay, pero es que no se da cuenta que las mujeres viven exhibiéndose. La culpa es de ellas. Y así vamos buscando cómo culpar al otro. ¿Quieres ser libre de algo hoy? Busca en tu corazón y busca la excusa que está detrás de eso para no ser sanada por Jesús, sanado por Jesús. Seguramente la vamos a encontrar. Porque en muchos sentidos actuamos igual que el inválido de esta historia. Buscamos culpables en vez de permitir que el Señor haga su obra en nosotros. ¿Será posible que hayamos asumido nuestra vida como una existencia derrotada? Y la pregunta de Jesús es: ¿quieres ser sano? Y la respuesta de este hombre es: los demás tienen la culpa. Sencillamente. Y tal vez si esto nos hubiera sucedido a nosotros y no a Jesús, hubiéramos reaccionado de una manera fuerte y le hubiéramos dicho: ¿cuántos pares son qué? ¿Cómo es el dicho? ¿Cuántos pares son 3 moscas? Hubiéramos cantado la tabla y le hubiéramos dicho: mire, en primer lugar, no seas tan recostado. En segundo lugar, deje de echarle la culpa a los demás por sus problemas. En tercer lugar, por ser tan mala leche, tan negativo, es que se ha quedado solo. En cuarto lugar, busque soluciones en vez de buscar que otros le solucionen a usted sus problemas. Eso hubiéramos hecho nosotros. Pero Jesús actúa a la manera de Jesús. Versículo 8.
levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Y Jesús aquí hace algo poco común en los evangelios. Hace un milagro sin que nadie se lo pida. Hace un milagro sin que el beneficiario tenga, aunque sea un poquito de interés en ese milagro. Aunque el inválido no estaba interesado y solo dio disculpas, sin embargo Jesús hace el milagro. Hace lo que este hombre necesitaba. La presencia de Jesús actúa en favor de esta manera. Y es la manera como Jesús sigue actuando hoy. Porque aunque las personas culpen a los cónyuges, aunque las personas le echen la culpa a las situaciones de sus padres, Jesús sigue restaurando matrimonios. A veces, sin que estemos interesados. Aunque los hombres sigan culpando a las mujeres y las mujeres sigan culpando a los hombres, Jesús sigue sanando sexualidades desordenadas. Aunque culpemos a los demás por nuestras reacciones negativas, por nuestros odios, Jesús sigue sanando corazones, limpiando. Ese es Jesús. Y en este estanque que estamos hoy, en esta comunidad de fe, Jesús hoy te quiere sanar. ¿Qué hay allí? ¿Qué hay allí que no debería estar? Jesús lo quiere sanar. Versículo 9 dice: y al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Por encima de la respuesta del inválido, Jesús lo sana y este hombre toma su camino y se va a andar. ¿Vamos a levantar nuestra camilla? ¿O vamos a seguir postrados? Versículo 9 termina con algo que es más triste aún. Pero ese día era sábado. Voy a seguir leyendo hasta el versículo 13. Por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado: hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. El que me sanó me dijo: recoge tu camilla y anda. Le respondió: ¿quién es ese hombre que te dijo recógela y anda? Le interpelaron. El que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Era sábado y por lo tanto no podía cargar esa camilla porque era considerado trabajo. Y cuando le preguntan, este hombre había podido decir: no, es que me acaban de sanar y ya no necesito camilla y no quería dejar el desorden ahí, por eso la recogí. Sencillamente. Pero este hombre no responde así. Este hombre no responde como un recién sanado. Este hombre culpa a Jesús. El que me sanó me dijo: recoge tu camilla y anda. No me molesten a mí. Yo estaba allí tranquilo como he estado durante 38 años, postrado. Llegó un fulano de tal, me sanó y me dijo que levantara la camilla. La culpa es de él. La culpa no es mía. La culpa es de él por haberme sanado. ¿Quién lo mandó a sanarme? Yo no quería que me sanara. Otra vez el dedo de este hombre señala al otro. Antes culpaba a los que no hicieron nada por él y ahora culpa al que sí hizo algo por él.
Aunque caminaran sus pies, su personalidad estaba aún estancada. Él, su corazón seguía en ese estanque, enfermo de odio, enfermo de pasividad. Y a veces contestamos así, no se nos haga tan extraño. A veces escuchamos frases como: si tú no me hubieras ofrecido ese trabajo en tu empresa, yo no hubiera conocido a aquel que me traicionó. La culpa es tuya por darme trabajo. Si mi papá no me hubiera pagado esa carrera universitaria, no estaría hoy desempleado. La culpa es de mi papá por pagarme la carrera. Si la empresa no me hubiera ayudado a comprar el carro, no me habría estrellado. La culpa es de la empresa por prestarme para comprar el carro. Si el vecino no hubiera sembrado esas rosas allí, no me habría picado. Y no estaría ahí muerto de la rabia por esa culpa de esas rosas. La culpa es del vecino. Hay una oportunidad. Esa oportunidad se llama Jesús. Para cambiar nuestra existencia. Para de verdad transformar nuestra vida. Y es necesario que enfrentemos nuestra realidad de la mano de Dios. No de la mano de nuestra opinión, no de la mano de lo que yo creo, no de la mano que a mí me parece, de la mano de Dios. Dice el versículo 14. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, ya que has quedado sano. Paremos ahí un momentico. Notemos nuevamente, ya no estamos en Betsatá, ¿no? Ahora estamos en el templo. Y es Jesús el que busca nuevamente a este hombre. Y el propósito de Jesús era otro diferente al que había tenido hasta este momento. Ya tenía que tratar un asunto más importante que su sanidad física. Hasta este momento no había habido ninguna evidencia de que este inválido, ex inválido, hubiera confiado en Jesucristo para su salvación. No. Había obtenido un milagro, pero seguía con el corazón tal cual. Había sido beneficiario de algo maravilloso para su vida, pero su corazón seguía en el estanque. Sus pecados no habían sido perdonados. Por eso Jesús le dice a continuación: no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Y realmente estas palabras de Jesús sorprenden. Sorprenden porque ¿qué podía ser peor que pasar 38 años de la existencia postrado junto a un estanque, rodeado de enfermos, olvidado de la sociedad, lleno de odio y de rabia? Y ustedes podrían decir: sí, conozco una que otra tragedia mucho más grave que esta. Pero ¿a qué se refería el Señor? Porque no te venga algo peor. Y aquí lo que está hablando Jesús es del castigo eterno, de la condenación eterna. Sí, Jesús lo que le está diciendo es: si sigues con esa actitud, si no dejas que yo te direccione, tu vida va a terminar muy mal, tu eternidad va a terminar muy mal. Y se espera que cuando este hombre haya escuchado a Jesús, que dijera el Señor: algo peor, pecado. ¿Qué puede pasar, Señor? Perdón por mi comportamiento, perdón por el pecado de mi vida. A partir de este momento seguiré tras tus huellas. Eso esperaríamos.
Pero leamos la respuesta de este hombre. Este hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Y dice el 16, precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. Mire, si este hombre se había rajado en los parciales, en el examen final sí que le fue peor. ¡Qué corazón! ¡Qué corazón! Mire, sano, transformado físicamente, pero su corazón seguía igual de miserable en ese estanque, lleno de todo lo que no debía tener. Y parece que no tenía intenciones de cambiar. Así soy y así me quedo. Así Jesús me diga lo que me diga. Prefiero que me devuelva al estanque, pero yo no cambio. Va y acusa a Jesús. Mírenlo, él fue. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Espero que exactamente lo contrario. Señor, te has acercado a mi vida. Señor, conoces mi corazón, conoces la miserableza de mi vida y a pesar de eso, me quieres cambiar. ¿Cómo no voy a permitírtelo? ¿Cómo no voy a seguirte? ¿A qué conclusiones llegamos? El Señor quiere cambiar tu existencia. Quiere sacarte de eso que no te deja avanzar. Está allí, en el estanque, junto a ti. Quiere darte todo lo necesario para vivir una vida abundante. ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? Les he dejado unas preguntas para reflexionar. ¿Culpas a los demás por tus dificultades? ¿Estás caminando agradecido y gozándote en los milagros que el Señor hace cada día en tu vida?